En la sección 14.3 tenemos el título Concentración y las leyes de las velocidades de reacción. Entonces, ¿qué es una ley de velocidad? Una ley de velocidad es una ecuación matemática que me permite a mí predecir cuál es la velocidad de una reacción en función de algunos parámetros. Entre ellos, como ya hemos dicho, la velocidad tiene siempre una dependencia de las concentraciones de los reactivos. Entonces es muy común que, como se presenta aquí en la tabla 14.2, si queremos estudiar la velocidad de una reacción, por ejemplo, en este caso tenemos esta que está detallada aquí, lo que deberíamos hacer es poner concentraciones de los dos reactivos y medir la velocidad para las concentraciones dadas. En este caso, no es, estos datos de aquí no son un consecutivo respecto al tiempo, ¿sí? O sea, si vemos acá, lo que tenemos en esta columna no es cuánto tiempo ha transcurrido, ¿verdad? Y que nosotros digamos, bueno, del 1 hasta 6 segundos la concentración se fue moviendo así. En este caso, este tipo de tablas no trabajan de esta manera, sino que más bien se hacen diferentes experimentos. Voy a hacer un experimento 1 y en ese experimento 1 voy a poner esta concentración del primer reactivo y esta concentración del segundo y voy a medir cuánto es la velocidad de la reacción con esas concentraciones. Luego hago un experimento 2. En ese experimento 2 cambio, ¿verdad? Cambio las concentraciones y vuelvo a hacer una medición. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Tratar de hacer aquí algún análisis matemático, a veces incluyendo un poco de estadística, para determinar cuál es la relación. O sea, si yo estoy variando aquí las concentraciones y estoy obteniendo variaciones en la velocidad, ¿en qué grado se está dando esa afectación? ¿Y cuál sería un modelo matemático o una ecuación, una fórmula matemática que me permitiría a mí, para cualquiera otras dos concentraciones, poder predecir cuál es el valor de la velocidad con la ecuación que yo encontré? ¿Sí? Bien, eso es un tema un poquito avanzado. La verdad es que aquí hay algunos métodos estadísticos que se ven que son un poco más elevados y se escapan del alcance de lo que queremos acá. Pero en términos generales, normalmente la ecuación que nosotros buscamos encontrar para predecir la velocidad tendrá una forma como lo que se puede ver en la ecuación 14.7. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la velocidad puede ser calculada a través de un parámetro que le vamos a llamar constante de velocidad. Esta constante de velocidad es un parámetro que está acá, ¿sí? Es ese valor K que tenemos ahí. Le vamos a llamar constante de velocidad. Normalmente ella, aunque se le llama constante de velocidad, sí cambia si la temperatura cambia. Y las unidades que toma la constante de velocidad también varía dependiendo de la forma que tenga esta ecuación.
otros dos parámetros que van a intervenir en esta ecuación para predecir la velocidad son estos exponentes, el exponente m y el exponente n. Estos exponentes están de exponentes de la concentración del primer reactivo. M es el exponente de la concentración del primer reactivo y N es el exponente de la concentración del segundo reactivo. Entonces, a esos exponentes se les conoce con el nombre de orden de reacción. Orden de reacción. Entonces, para determinar este valor K, este valor M y el valor N, o sea, el valor de la constante de velocidad y los valores de los órdenes de la reacción, como mencionaba, existen varias técnicas y formas, algunas de ellas un poco avanzadas, para determinarlas. Sin embargo, acá nos vamos a enfocar en una técnica que tiene que ver con la repetición de experimentos. Entonces vamos a ir a buscar eso para tenerlo por acá. Solo como por dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí tomaron los valores de la tabla 14.2 y este valor de aquí, este 5.4, era el valor de la velocidad cuando la concentración del primer reactivo era 0.01 y la concentración del otro reactivo era 0.2. Entonces, si suponemos que los exponentes de esas concentraciones son 1, ¿sí? O sea que no tiene exponentes, sino que sus exponentes son 1. Entonces, pues estas concentraciones se pueden enviar aquí al otro lado a dividir a la velocidad para encontrar cuál sería el valor de la constante de velocidad, ¿sí? Eso es algo que normalmente podemos hacer si ya sabemos cuáles son los exponentes y tenemos valores de las velocidades a unas determinadas concentraciones. Simplemente sustituimos y con eso podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, decíamos, hacemos normalmente experimentos, ¿sí? Para obtener datos y con esos datos, entonces hacer algunas manipulaciones para poder determinar la constante de velocidad y también los exponentes o los órdenes de la reacción. Entonces, para ello vamos a concentrarnos aquí en el ejercicio resuelto 14.6. Nos indican que tenemos una reacción en la cual A más B va a producir una sustancia C. Entonces tengo dos reactivos y me forman un producto. Entonces, cuando yo tengo una situación como esta, un planteamiento experimental que yo puedo desarrollar sería repetir el experimento varias veces, ¿sí? Mínimo 3, pueden ser 3, 4 veces, pero mínimo 3. ¿Qué andamos buscando? Vamos a hacer el planteamiento experimental de esta manera. Van a haber dos experimentos en donde si comparamos la concentración inicial que vamos a usar de A
va a ser la misma. Por ejemplo, en los experimentos 1 y 2, la concentración de A no cambia, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en los experimentos 1 y 2 es mantener la concentración constante para la especie A, mientras que la concentración de la especie B sí la voy a cambiar, ¿sí? Aquí podemos ver que se aumentó de punto 1 a punto 2. Entonces, dejando fijo A y solamente variando B, midiendo por este sector las velocidades, yo podría determinar si cambiar la concentración de B cambia la velocidad. ¿Mm? Si aquí se diera algún cambio en la velocidad, no se debe a el reactivo A. ¿Por qué? Porque el reactivo A está invariante, está constante. Entonces, si la velocidad se afecta de alguna manera, sería por la afectación que yo hice en B. Si notamos, si observamos detenidamente los valores de esta velocidad, lo que podemos ver es que para ambos experimentos, la velocidad fue la misma. ¿Eso qué me indica a mí? Lo que me indica es que la velocidad no depende de la concentración que yo use de B. Entonces, cuando sucede algo como esto, que en realidad no es extraño que suceda, diríamos que el orden de la reacción respecto a B es cero. O en otras palabras, mm, la velocidad no depende de la concentración de B. O en otras palabras, en la ley de velocidad, o sea, en la ecuación con la que yo voy a predecir la velocidad respecto a los parámetros, la concentración de B no está en esa ecuación. Ujú. Bien, así como yo hago un par de experimentos en donde A está constante en velocidad, yo tengo que hacer otro par de experimentos en donde más bien sea la concentración del otro reactivo la que esté constante. Entonces, si vemos los experimentos 1 y 3, en los experimentos 1 y 3 la concentración de B no se cambió, mientras que la concentración de A sí se cambió. Ujú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar cualquier aporte que tenga B y solamente visualizar cuál es el aporte que el reactivo A tiene sobre la velocidad. Y en este caso sí es notorio que nosotros al aumentar la concentración de A de punto 100 a punto 200, yo la estoy aumentando, la velocidad se está aumentando de 4 a 16. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tendríamos que decir que A sí influencia la, eh, el valor de la velocidad. ¿Ok? Pero ¿en qué grado? Entonces ahí sí viene algo interesante que tenemos que hacer. Em, que vamos a hacer es lo siguiente. Para el experimento 1, yo voy a escribir aquí una expresión de velocidad 1. Esta velocidad 1 tiene que ser igual a la constante de velocidad multiplicada, ¿sí? Multiplicada por eh,
Okay. Multiplicado por la concentración de A. Ujú. Elevada, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, vamos a poner dos asteriscos para representar el símbolo de que está elevada. Elevada a un valor m. Ujú. ¿Sí? Vamos a poner aquí un por mejor. Una x para representar el por. Estamos. Y esto aquí sería también multiplicado por la concentración de B a la N. ¿Sí? Lo que pasa es que ya por el análisis previo que hicimos, la concentración de B no está en la ley de velocidad, porque ya vimos que variar la concentración de B no tiene afectación sobre la velocidad. Entonces, para simplificar acá un poco, ¿no? Lo que vamos a usar más bien es eliminar esta parte. ¿Sí? Nos vamos a quedar solamente con esta. Aquí la concentración de A que tendríamos que utilizar es la concentración en el experimento 1. Ujú. Esta misma expresión yo la puedo escribir para el experimento 3. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por aquí, o sea, decir, experimento 3 tendría una velocidad igual a K. Esta K es la misma que para el experimento 1. Recordemos que K es una constante de velocidad, o sea, ella no cambia. En este experimento, mientras yo no haya cambiado la temperatura, el valor de K es el mismo. En los tres experimentos, el valor de K era el mismo. Y esto debería ser igual a multiplicar aquí la concentración de A en el experimento 3 y elevándola igualmente a la M. Esta M de acá es esta misma que acá. Y esta K de acá también es igual que acá. ¿Qué es lo que está variando en los dos experimentos? Los valores de las velocidades y los valores de las concentraciones. Entonces lo que vamos a hacer por aquí es que vamos a reemplazar lo que conocemos. O sea, la velocidad 1 es 4 por 10 a la menos 5 con la concentración de A en la 1 de 0.100. Entonces eso lo vamos a sustituir. Vamos a decir, bueno, aquí voy a evitar escribir el 4 por 10 a la menos 5 para no hacerlo tan largo y al final se va a cancelar con que no tome en cuenta también para el 16 en la corrida 3, que no tome en cuenta el por 10 a la 5. Pero haciéndolo más completo sí lo pondríamos. Pongámosle así por simplicidad. Eso debería ser igual a K por, tendríamos 0.100, ¿okay? Elevado a la M. Ok, muy bien. Y para el caso de la corrida 3 o para la velocidad 3, que haríamos es que pondríamos esto por acá. Y aquí pondríamos más bien 16. Y aquí en lugar de .100 pondríamos .200, porque en la corrida 3 la concentración de A era .200. ¿Sí? Entonces tendríamos esto por acá. ¿Mm? Entonces aquí vamos a hacer un truco que realmente no está como extensamente explicado ahí en esta resolución del ejercicio. Lo que vamos a hacer es hacer un cociente entre estas dos
expresiones, ¿sí? Vamos a hacer un cociente. Entonces, yo voy a poner que 4 entre 16 es igual a este lado que tenemos por acá. Como K yo no lo tengo y tampoco tengo M, ¿sí? Pero al hacerlo en forma de cociente, vemos que tengo K arriba y K abajo, entonces yo podría cancelarlos, ¿sí? Podría cancelarlas porque están tanto arriba como abajo. Entonces, la manera en que escribiríamos en la calculadora sería, pondríamos un cociente y pondríamos el lado izquierdo, que es 4.0 entre 16.0. ¿Mm? Eso debe ser igual. Pondríamos otra fracción. Las K no las voy a escribir y lo que hago es escribir esto que tenemos por acá. Entonces ponemos un paréntesis. 0.100, ¿ok? ¿A la cuánto? A la X, porque yo no sé cuánto es ese exponente M. Y abajo también pongo una fracción, pongo 0.200, cierro la fracción a la y en el exponente ponemos X. ¿Mm? Cuando ya tenemos esto escrito, entonces le vamos a seguir a la calculadora Shift Calc y presionamos la tecla de igual. Y aquí ella nos dice que el orden de la reacción, o sea, la X, que es el exponente que andamos buscando, dice que el orden de la reacción es orden 2. ¿Sí? Orden 2. Entonces, eso significa que, que M es 2, ¿sí? M es 2 para nosotros. Ese es el significado que tuvo eso. Ujú. Muy bien. Entonces, lo que diríamos es que entonces la velocidad, ¿sí? La velocidad en general estaría dada por un valor K que multiplica a la concentración de A elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, la ley de velocidad para esta reacción tendría esta forma. Ahora, realmente para darla completa, ¿sí? Cuando a uno le preguntan la ley de velocidad o que brinde la ley de velocidad, no solamente hay que dar los exponentes que van a ir sobre las concentraciones, sino que también hay que dar el valor de K. Ujú. En este caso, ¿cómo haríamos nosotros para determinar el valor de K? Entonces, para cualquiera de esos tres experimentos, lo que vamos a hacer es que en lugar de velocidad, en lugar de velocidad, vamos a tomar, por ejemplo, digamos que vamos a usar el experimento 2. Entonces voy a utilizar el valor de velocidad del experimento 2 y entonces voy a usar el valor de concentración de A del experimento 2. Entonces sustituyo la velocidad y sustituyo la concentración. Como ya sé que aquí el exponente es 2, pues me queda de única incógnita la K. Entonces despejaríamos y con eso obtendríamos la K. Aquí yo estoy tomando el experimento 2, pero perfectamente puedo tomar el experimento 1 o el 3. Siendo más estrictos de acuerdo a la estadística, en realidad yo debería encontrar el valor de K para los tres experimentos y seguramente me va a dar un valor muy parecido, pero tal vez no igual. Entonces lo que
procedería es hacer un promedio de los 3 valores de K en este caso. Pero suponiendo que el valor no va a variar mucho de experimento a experimento debido a que es una constante de velocidad de reacción, yo lo podría hacer con cualquiera de los 3 experimentos. Entonces supongamos que lo hacemos con el experimento 2. Entonces en ese caso nosotros diríamos, bueno, para el experimento 2 la velocidad es 4.0 por 10 a la menos 5. Entonces 4.0 exponencial menos 5. Eso debería ser igual, de acuerdo a la ley de velocidad, que la velocidad es igual a k, que yo no sé cuánto es, entonces lo representamos por x, multiplicado por la concentración del experimento 2, la concentración de A en el experimento 2, que es 0.100 y al cuadrado. Le decimos a la calculadora que lo resuelva y nos daría que el valor de K que andamos buscando es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, acá, ¿verdad? Diríamos que con los datos del experimento 2 tenemos que K es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, ya eso ahora sí nos permitiría escribir completa. La velocidad de esta reacción se puede representar por 4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Multiplicando a la concentración del reactivo A al cuadrado. Y entonces, con esta expresión, para cualquier concentración que a nosotros nos den aquí, yo puedo predecir la velocidad. O al revés, si a mí me dicen, ¿en qué momento la velocidad será tal valor? Entonces con eso yo podría despejar la concentración asociada a ese valor. Si revisamos por acá, sí, en efecto, ¿verdad? El valor de K que proporcionó el libro acá como respuesta es 4 por 10 a la menos 3. Y la ley de velocidad, como lo señalamos antes, velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado. ¿Sí? Aquí en el inciso C, en el inciso C nos dicen cuál sería la velocidad cuando las concentraciones de A y B tengan este valor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, si ya yo tengo esta expresión y me están preguntando de la velocidad, yo lo que tengo que hacer es tomar la concentración y sustituirla. Me dicen que la concentración de A sería 0.050, entonces lo sustituiríamos aquí. Me dicen que la concentración de B es 0.100, pero recordemos que desde el inicio yo me di cuenta que la concentración de B no influía en la velocidad. Entonces no me importa que me estén dando aquí la concentración de B, yo no la utilizaría. Entonces en efecto aquí, ¿verdad? Como está planteado en el ejercicio, la ley de velocidad solo depende de A. Lo que ellos hacen es entonces colocar que K es 4 por 10 a la menos 3, colocan la concentración que está pidiendo el inciso, la elevan al cuadrado y con eso entonces por acá obtienen lo que sería la velocidad asociada. ¿Sí? Bien. Por aquí tenemos un ejercicio de práctica
que busca hacer lo mismo, ¿verdad? Busca hacer lo mismo en este caso. Tal vez podemos hacerlo rápidamente para que no se nos quede ahí pendiente. En este caso, tenemos esta reacción química por acá. Tenemos dos reactivos, monóxido de nitrógeno e hidrógeno, produciendo dos productos. Igualmente, se decide hacer un planteamiento de 3 experimentos. Recuerden que sería lo mínimo. Uno podría hacer más para verificar mejor, tener más datos estadísticos, pero el mínimo serían 3. Siguiendo la misma lógica anterior, tendremos que buscar 2 de esos experimentos donde la concentración de NO esté constante. Esos 2 experimentos son el 1 y el 2. Vean que en el 1 y en el 2 nosotros sí modificamos la concentración de hidrógeno. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que aquí las velocidades no son iguales. ¿Sí? Entonces, este cambio que estamos teniendo aquí en la velocidad no se atribuye al cambio en monóxido de nitrógeno porque está constante, sino que este cambio en la velocidad se atribuye al cambio que yo hice en el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno sí va a estar en la ley de velocidad. De hecho, como aquí tenemos las respuestas, pues podemos adelantarnos a que sí. A continuación, tendríamos que hacer ese mismo análisis, pero con el hidrógeno. Ver en cuáles 2 experimentos el hidrógeno no cambia. Y en ese caso sería en el experimento 1 y en el 3. Aquí, igualmente, en el 1 y en el 3 el hidrógeno no cambia, pero el monóxido de nitrógeno sí cambia de punto 10 a punto 20. Y vemos que la velocidad en esos experimentos, comparándola entre los experimentos 1 y 3, sí se afecta. Entonces, en este ejemplo, contrario al anterior, en este ejemplo, ambos reactivos, los cambios en ambos reactivos afectan la velocidad. De hecho, aquí también adelantándonos, vemos que la ley de velocidad tiene influencia de la concentración de monóxido de nitrógeno y también de la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar K y determinar los exponentes? Todo eso que hicimos que revisamos en el ejemplo anterior. Igual, lo hacemos exactamente igual. Entonces, primero que todo, yo voy a hacer el comparativo de los experimentos 1 y 2, en los cuales no tomo en cuenta el monóxido de nitrógeno y solamente tomo en cuenta lo que está ocurriendo con el hidrógeno. Entonces yo escribiría que la velocidad 1 sería igual a una constante K, que en este momento no sé cuánto vale, multiplicando a la concentración de NO a la M, esta concentración de NO en el experimento 1. ¿Sí? Y eso multiplicado por la concentración de hidrógeno elevado a la N. En este caso, tanto M como N sí van a estar. ¿Okay? Sí van a estar porque ya vimos, ¿verdad? Hicimos un análisis previo y en efecto ambas concentraciones afectan
la velocidad. Escribo esta misma expresión, pero para el experimento 2. Entonces, voy a decir que la velocidad 2 es igual, ¿verdad? Y todo esto de aquí, en realidad, se copia igual, nada más que las concentraciones serían las concentraciones de la corrida 2. Aquí estoy separando el número de las corridas con un guión y colocando un 2. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, como decíamos, yo lo que voy a hacer es proceder a hacer un cociente, ¿sí? A tirar una línea aquí de división para hacer un cociente entre estas dos cantidades que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, sustituyendo las de monóxido de nitrógeno es 0.10 y 0.10. Entonces, aquí vamos a poner 0.10 y acá vamos a poner 0.10. Las de hidrógeno vamos a ponerlas como 0.10 es en el experimento 1 y en el experimento 2 es 0.20. Entonces ponemos por aquí 0.20. Las M's, las N's y las K en este punto no las conozco. Lo que sí tengo son los valores de las velocidades. Para la velocidad 2 es 2.46. Y en el caso de la velocidad 1 es 1.23. ¿Okay? Igualmente aquí me estoy ahorrando poner por 10 a la menos 3, porque de todas maneras, como ambas velocidades tienen por 10 a la menos 3, se van a cancelar a la hora que yo haga el cociente. Bien, cuando yo planteo esto así, me doy cuenta de lo siguiente. Las K, como hicimos en el ejemplo anterior, se eliminan porque están tanto arriba como abajo y son iguales. Si yo me fijo en este término que tiene de exponente m, vean que tengo 0.10 a la m entre 0.10 a la m. Son iguales. O sea, precisamente se hizo a propósito dejar las concentraciones de monóxido de nitrógeno iguales. ¿Para qué? Para que no influencien en este análisis. Entonces, como esto es igual, se cancela. Y lo que podemos ver es que lo único que está sobreviviendo es este término que es diferente. Este cociente de acá debería ser igual a 1.23 entre 2.46. Entonces lo planteamos así en la calculadora. Decimos 1.23 entre 2.46 debería ser igual. Aquí, por leyes de potencias, yo puedo escribir esto así. En lugar de como lo escribimos en el ejemplo anterior, en que le pusimos una X a cada uno de los términos que están a la derecha, yo puedo escribirlo de esta manera alternativamente, o sea, poner la fracción dentro de un paréntesis y a esa única fracción ponerle la X de exponente. ¿Sí? Eso es válido de acuerdo a las leyes de potencias en matemáticas. Shift Calc y presionamos igual y vemos que X, que sería el orden de la reacción respecto a qué, respecto al segundo reactivo, o sea, respecto al hidrógeno, X es 1. Que X para nosotros está representado por la N. ¿Sí? Entonces, con este análisis de los experimentos 1 y 2, ya sé que el valor de N es 1. Entonces lo podemos anotar por aquí. Ya averiguamos que N es 1. Súper.
Ahora, esto mismo lo vamos a ejecutar, pero con el otro par de experimentos donde más bien es el hidrógeno el que está constante. Y el hidrógeno es constante en las corridas 1 y 3. Como la 1 es igual, voy a aprovechar esto aquí, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí para no tener que volver a escribirlo, ¿sí? Solamente que aquí ya yo sé que n vale 1, ¿verdad? Entonces yo lo podría quitar. Y voy a escribir lo mismo, pero para la corrida número 3. ¿Verdad? En la corrida 3 la velocidad es 4,92, entonces voy a corregir esto por acá. Voy a poner 4,92. K es lo mismo. Aquí este valor para n es 1, ¿verdad? Entonces ya no lo tendría que escribir. M es lo que no conozco y la concentración de monóxido es la que está cambiando, ¿verdad? En el experimento 3, la concentración de monóxido es 0,20 y la concentración de monóxido en la 1 sí era 0,10, ¿verdad? Entonces tenemos esto acá. Igualmente, yo lo que voy a hacer es tirar una línea por acá para hacer el cociente. Vamos a hacer el cociente por acá. Y aquí lo que está ocurriendo es muy similar. Las K arriba y abajo, yo no las tengo de momento, pero como están arriba y abajo se cancelan. En este caso, este cociente que tiene la M sí es distinto, entonces no lo puedo cancelar. Mientras tanto que el cociente que tenía la N, que yo se la reemplacé de por sí por 1, es igual. Entonces aquí se está anulando el efecto que tiene el hidrógeno sobre estos datos que tenemos. Planteamos esto mismo en la calculadora para resolver. Y aquí decimos entonces 1,23 sobre 4,92. Debería ser igual. Y aquí vamos a poner 0,10. Abajo ponemos 0,20. Y de exponente ponemos la X, que no la conocemos en este momento. Le decimos que despeje y obtenemos que X tiene un valor de 2. Entonces, con este análisis, nosotros estamos logrando acá decir que M es 2. Que es precisamente lo que ellos han colocado por acá. Es lo que han colocado por acá. Ya sabiendo que la velocidad entonces tiene esta forma, yo podría tomar cualquiera de estos tres experimentos, tomar el dato de velocidad y de las dos concentraciones de alguno de los experimentos y con eso despejar el valor de K. Entonces, puedo hacerlo con cualquiera. Digamos que vamos a tomamos el experimento 3. Entonces, en ese caso, diríamos que la velocidad, que es 4,92 por 10 a la menos 3, tendría que ser igual a un valor K, que yo no lo sé en este momento, multiplicando a la eh, concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado, en este caso para el experimento 3,
La concentración de monóxido es 0.20. Esto iría al cuadrado. Y esto multiplicado por la concentración de hidrógeno, siempre igual en el experimento 3, que es 0.10. Y recordemos que esto iba elevado a la 1, ¿verdad? O en otras palabras, no hace falta poner ese elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, con esta expresión, nosotros la pondríamos en la calculadora para que el solver nos ayude a encontrar el valor correspondiente. Entonces, 4.92 por 10 a la menos 3. Y escribimos el resto de la ecuación. En este caso, nuestra x o nuestra incógnita es k, 0.20 al cuadrado por 0.10. Utilizamos el solver y aquí encontramos que x, que para nosotros representa k, tiene un valor de 1.23. Así que, pues aquí estamos obteniendo que k tiene un valor de 1.23. Entonces, finalmente, la ley de velocidad sería que la velocidad es igual a 1.23 1.23 por la concentración de NO al cuadrado por la concentración que tengamos de hidrógeno. Y entonces, para cualquier valor de concentración de NO y para cualquier valor de concentración de hidrógeno, yo utilizaría esta fórmula para encontrar la velocidad. Y precisamente en el inciso C nos están preguntando eso. ¿Cuál sería la velocidad? O sea, ¿cuál sería este valor de acá? Cuando NO y H2 tienen estos valores. Entonces, NO y H2 lo sustituimos y con eso deberíamos encontrar el valor que tenemos acá como respuesta. Entonces, de esta manera nosotros utilizamos desarrollos experimentales o datos obtenidos a partir de planteamientos experimentales para determinar cuál es el valor de la ley de velocidad. Dígase cuál es el valor de la constante de velocidad K y cuáles son los órdenes de la reacción, o sea, los exponentes a los cuales están elevados las concentraciones.